Muy bien. Em, es, es miércoles 16 de septiembre, estamos en Actualidades en la Ciencia y hoy voy a relatarles un artículo que se publicó en la revista Nature el mes pasado y que tiene que ver con la estructura de las bacterias, en particular de las bacterias gram negativas, y la composición de de la membrana de estas bacterias para una implicación terapéutica. El artículo tiene estos datos bibliográficos. Como pueden ustedes ver, está eh, producido por un equipo multidisciplinario y en particular se va a referir a una proteína que se conoce como PBGA. Ahora vamos a ver por qué se llama así. eh, y que se presenta en las bacterias tipo gram negativas. Permítanme ustedes hacer una brevísima introducción de lo que son, por qué distinguimos a las bacterias entre gram positivas y gram negativas. Las bacterias tienen, a diferencia de las células eucariontes, no generalmente, perdonen ustedes, tienen dos membranas, una interna y otra externa, propiamente la membrana citoplásmica, después un espacio que conocemos como el periplasma, y posteriormente una membrana externa. En el caso de las bacterias gram positivas, la membrana citoplásmica está recubierta por una estructura que se conoce como el péptidoglicano, que es este engrosamiento que vemos aquí en la diapositiva de microscopio electrónico. Y en el caso de las bacterias gram negativas, además de la membrana citoplásmica, hay un espacio periplásmico y posteriormente hay una segunda membrana también constituida por fosfolípidos y proteínas, que es lo que conocemos como la membrana externa. A nivel de microscopía electrónica, estos dos tipos de bacterias se distinguen por esta estructura y, pues, por supuesto, a nivel de laboratorio, en el laboratorio se distingue porque unas se tiñen por la tinción de Gram y otras no. Si referimos esta estructura en un esquema, entonces vamos a ver que las gram positivas tienen una gran proporción de péptidoglicano, que es una molécula compleja formada precisamente por una cantidad de péptidos pequeños y muchos azúcares o muchos carbohidratos. Y en el caso de las bacterias gram negativas, además del espacio periplásmico, la cantidad de peptidoglucano es mucho más pequeña y propiamente hay una segunda membrana, como les decía yo, constituida por fosfolípidos y proteínas. En el caso de ambos tipos de bacterias, se le ha dado en llamar a esta estructura como la pared bacteriana o la pared celular bacteriana, lo cual categóricamente o rigurosamente sería un error conceptual porque no se parece a la pared celular de los vegetales. Sin embargo, los microbiólogos así las conocen. Ahora, la distinción entre ambas es importante porque la tinción de Gram nos permite precisamente agruparlas como gram positivas y gram negativas. Dentro de ambos tipos de bacterias hay especies que son muy patógenas y por lo mismo han constituido un foco de atención especial a los investigadores. Enfocándonos en lo que son las bacterias gram negativas, la membrana externa, aquí tenemos un esquema de lo que sería la membrana citoplásmica, el espacio periplásmico y lo que conocemos ya como la membrana externa. La membrana externa, además de los fosfolípidos que forman parte de todas las células, tienen un fosfolípido especial que conocemos como el lipopolisacárido, que aquí en el esquema aparece con esta color azul y que en estos diferentes esquemas lo podemos ver, está constituido por un fosfolípido que conocemos como el lípido A, después una molécula muy complicada que se abrevia como KDO, que es un ácido graso especial, y después una larga cadena de polisacáridos que conocemos como el polisacárido O y el lípido, el polisacárido esencial, digamos, que son repeticiones numerosas, como indica aquí la N del paréntesis, de carbohidratos complejos. A nivel de la estructura bacteriana, ya en este escribimos con esquemas, la membrana externa de las bacterias gram negativas, pues es una estructura de protección. Les sirve para contender con las condiciones adversas del medio, como son la composición en concentraciones iónicas, la diferente concentración de iones en el medio, y también como una barrera selectiva. Entonces, en realidad, las bacterias, para su metabolismo normal, utilizan una serie de proteínas que se conocen como porinas, que permiten que los metabolitos de interés para ellas puedan ingresar
a la célula, mientras que el resto de la membrana externa, fundamentalmente el lipopolisacárido, está sirviendo como una barrera de permeabilidad muy eficiente para la bacteria. Adicionalmente, perdonen ustedes, adicionalmente, el lípido A contiene muchas moléculas que no se presentan en las células eucariontes, de tal manera que en realidad son el primer antígeno con el que se enfrentan las células eucariontes y el que provoca lo que se conoce como la respuesta inmune innata. De ahí, en eso consiste o en eso radica la patogenicidad inicial de estas bacterias gram negativas. Muy bien. En el caso del trabajo que vamos a revisar, trabajando con una cepa de ratones, los investigadores aíslan una cepa uropatogénica que es especialmente sensible a antibióticos de molécula muy grande, lo cual no ocurre normalmente en estas bacterias gram negativas. Sabemos que actualmente uno de los problemas para combatir a las bacterias patógenas gram negativas es que su resistencia a antibióticos. En estos ratones que trabajan los investigadores, encontraron una cepa bacteriana de Escherichia coli que es peculiarmente sensible a la rifamicina, que es un antibiótico de amplio espectro y que generalmente ya no provoca, ya no es propiamente un antibiótico porque las bacterias son resistentes a él. En esta cepa de ratones se encuentran una cepa que denominan cepa sensible a rifamicina porque precisamente es sensible a este antibiótico. A diferencia de las bacterias normales que requieren hasta concentraciones de 1 milimolar para poder ser eliminadas, que es una gran concentración de antibiótico, estas bacterias sensibles a rifamicina requieren concentraciones que están en el intervalo de nanomolar, es decir, requieren muy poco antibiótico para poder eliminarse, lo cual desde el punto de vista clínico es sorprendente. Entonces, la primera tarea de estos investigadores consistió en aislar esta cepa peculiarmente sensible a los antibióticos y la caracterizaron microscópicamente. Vieron que las bacterias en particular tienen esta serie de defectos en su estructura, como aquí, por ejemplo, podemos ver este abultamiento de la membrana, de la célula en general, y otras regiones en las cuales las células están prácticamente lisadas, incluso en recién aisladas, lo que indica que tienen un daño estructural en su membrana externa, por lo cual les llamó la atención estudiarlas peculiarmente. Y cuando tratan de localizar en dónde radica la mutación de esta cepa bacteriana, encuentran que estas cepas bacterianas sensibles a rifamicina no tienen una proteína que se conoce como PBG. Y cuando aíslan a la cepa, ahora peculiarmente la ponen a crecer en un medio de cultivo, ven que esta cepa bacteriana muestra estos defectos que les acabo yo de decir, y cuando miden la concentración del lipopolisacárido, encuentran que peculiarmente en esta cepa bacteriana el lipopolisacárido está muy poco concentrado en la membrana externa. Esta, en las barras en amarillo, indican la concentración del lipopolisacárido en la cepa mutante, mientras que en las bacterias normales, que sí son patógenas, el lipopolisacárido se encuentra en concentraciones altas. Entonces, en lo que se dedican a hacer es ahora, en bacterias normales, les llama la atención ver la estructura de esta proteína. Esta proteína en particular se encuentra en la membrana interna de las bacterias gram negativas. Entonces, se enfocan a aislar a la proteína y a cristalizarla para, a partir de su estructura, tratar de discernir cuál es su función. Durante mucho tiempo se había creído que esta proteína PBGA tenía que ver con el transporte de la cardiolipina, que es precisamente un lípido de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Sin embargo, cuando ellos realizan la cristalización de la proteína PBGA, encuentran primero que nada que la proteína tiene 5 cruces transmembranales y una región de interfase que le llaman ellos porque es la que está dando, exponiéndose hacia el espacio periplásmico, y cuando hacen una serie de
modelajes moleculares, o lo que se conoce como el docking, es decir, ver qué tipos de moléculas pueden interactuar con esta proteína, encuentran que peculiarmente en la región que está en la interfase del periplasma, esta proteína tiene un sitio en el que acomoda muy bien precisamente el lipopolisacárido. Estos diferentes esquemas nos demuestran cómo es ese acomodo del lipopolisacárido aquí en este esquema de listones, en este esquema de bolas que se conocen así, en las cuales además se demuestra o se deduce la carga superficial de la proteína, y en los diferentes métodos encuentran que siempre la molécula que mejor acomoda en este espacio periplásmico de la proteína PBGA es el lipopolisacárido. Para demostrar que esta proteína es la que está siendo la responsable en particular de la sensibilidad de los antibióticos, entonces toman una cepa bacteriana sensible y le inyectan el gen, le clonan el gen de la proteína PBGA, que es los resultados que muestran en esta gráfica. Las cepas normales son muy resistentes a la rifamicina, requieren hasta una concentración de 1 milimolar para poder eliminarse. Cuando las cepas bacterianas mutantes no tienen la PBGA, siguen siendo muy sensibles a la rifamicina, se mueren hasta con una concentración de 10 nanomolar, y cuando van introduciendo mediante un vector de expresión las diferentes formas de la proteína PBGA, la bacteria recupera su resistencia a rifamicina y puede sobrevivir al antibiótico. En un análisis más detallado del cristal, donde ahora acomodan precisamente al lipopolisacárido específicamente para poder ver cómo está interactuando con la proteína PBGA, recordemos que está en la membrana interna, encuentran con que las regiones del lipopolisacárido que pertenecen peculiarmente a la porción de la molécula que se conoce como KDO, son las que tienen una mejor interacción con la proteína PBGA. Que precisamente las interacciones electrostáticas que mantienen unida al lipopolisacárido con la proteína PBGA están representadas por estas esferas amarillas que indican una coordinación electrostática que mantiene o que mantendría al lipopolisacárido unido a la proteína PBGA. Y una vez más, hacen las pruebas de resistencia al antibiótico, ahora mutando diferentes regiones de la proteína PBGA y clonando a esas proteínas mutadas en la cepa bacteriana. De nuevo, la cepa normal es altamente resistente a la rifamicina, se muere solamente con concentraciones de 1 milimolar. Cuando se inyectan las diferentes versiones de la proteína PBGA, se recupera la resistencia a la rifamicina, y entonces en esos experimentos están viendo cuáles son los aminoácidos que son esenciales para que la proteína PBGA siga interactuando con el lipopolisacárido. Y encuentran que los aminoácidos que están marcados aquí con estos números, la trionina 213, la arginina 215, son las que peculiarmente mantienen la interacción con el lipopolisacárido. Es decir, si se eliminan estos aminoácidos de la proteína, se pierde la interacción con el lipopolisacárido y con ello también se pierde la resistencia a la rifamicina. Entonces, en esta última gráfica me gustaría tomar estos esquemas de un comentario que la misma revista Nature hizo acerca del artículo con respecto a la función de la proteína PBGA. En condiciones normales, aquí tenemos de nuevo un esquema de una bacteria gram negativa, solamente enfocándonos en sus dos membranas. Tenemos la membrana interna citoplásmica, el espacio periplásmico, la membrana externa recubierta por el lipopolisacárido. En condiciones normales, el lipopolisacárido está recubriendo la cara externa de la membrana y entonces está impidiendo o está haciendo una membrana altamente selectiva para la bacteria, y eso la está protegiendo. El complejo LPX es un complejo enzimático que sintetiza al lipopolisacárido en condiciones normales, y el lipopolisacárido necesita transportarse a través del espacio periplásmico hacia la membrana externa. Hasta antes de este trabajo, ese transporte la naturaleza de ese transporte era desconocida. Con el trabajo que acabamos de revisar, entonces la propuesta es la siguiente. Cuando hay
mucho lipopolisacárido en la bacteria y está completamente recubierta la membrana externa, entonces no hay necesidad de transportar al lipopolisacárido y la proteína PBGA está reteniendo al lipopolisacárido en la membrana citoplasmática. En esas condiciones, el complejo LAPB-FTCH es un complejo enzimático que degrada a las enzimas que sintetizan al lipopolisacárido y entonces no hay síntesis de lipopolisacárido. Si en condiciones normales el lipopolisacárido empezara a escasear en la membrana externa, el lipopolisacárido por difusión empezaría a irse a la membrana externa, la proteína PBGA se uniría al complejo que estoy señalando ahora y eso impediría que se degradaran los precursores del lipopolisacárido y habría síntesis. El hallazgo que este grupo ha encontrado es que cuando falta la proteína PBGA, no hay manera de inhibir a este complejo y constantemente se está inhibiendo la producción de lipopolisacárido. Eso lleva a que no haya lipopolisacárido en la membrana externa y entonces la membrana externa es completamente permeable, no solamente deformando a la bacteria, sino además creando poros de permeabilidad por los cuales ahora sí pueden entrar los antibióticos, que son generalmente moléculas muy grandes. Eso es lo que se ha hallado en este artículo, en este experimento. Ahora, lo interesante es que si sabemos que la proteína PBGA une y transporta al lipopolisacárido, lo que podría ahora diseñarse en la terapéutica es una molécula que interfiriera con este transporte, precisamente para engañar a la bacteria, entre comillas, claro, y permitir que la síntesis del lipopolisacárido se detuviera y con ello que no hubiera lipopolisacárido en la membrana externa y ahora las bacterias la membrana externa fuera permeable a los antibióticos de cadena larga, de moléculas grandes, y entonces fuera más fácil se perdiera la resistencia a los antibióticos. Las posibilidades terapéuticas entonces de este hallazgo pues son importantes porque precisamente se podría detener la síntesis del lipopolisacárido, se podría detener la incorporación del lipopolisacárido no inhibiendo a su síntesis mediante una molécula externa, sino precisamente echando a andar la maquinaria que la misma bacteria tiene para inhibir la síntesis del lipopolisacárido, que es precisamente mantener a la proteína PBGA ocupada con el lipopolisacárido. Pero desde el punto de vista de ciencia básica, es muy interesante encontrar que el lipopolisacárido tiene una proteína que lo transporta desde la membrana citoplásmica hacia la membrana externa, que es lo que constituye la pared celular. Un dato que hasta ahora se desconocía y que demuestra una vez más lo importante que resulta escudriñar acerca de los mecanismos elementales o esenciales del funcionamiento de las células para poder intentar a partir de allí obtener alguna ventaja en la terapéutica. Desde luego quedan muchas preguntas por resolver. ¿Cuáles serían otros mecanismos de inhibición de este ciclo que presentan las bacterias para poder estar constantemente y sintetizando el lipopolisacárido, sobre todo cuando recordamos que las bacterias son organismos que viven permanentemente formando colonias, como las que vemos crecer en las cajas de Petri, o como las que forman las estructuras que conocemos como biopelículas y que generalmente son las que vamos a encontrar siempre en la naturaleza.